Mi nombre es Nayeli Moreno Estudillo y voy a hablar acerca del TMEC. ¿Qué es el TMEC y por qué se dice que es un tratado nuevo? El TMEC es un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos y Canadá que sustituye al Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El TECMEC es el resultado de una renegociación completa del anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de junio de 2020 y abarca una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. TEMEC contiene cambios en diversas disciplinas e incorpora nuevos temas y esto repercute en la relación económica de estos tres países. Estos cambios implican retos significativos para los tres países y las industrias que han operado al amparo del CAN, puesto que habrán de ajustar su producción y cadenas de suministro para cumplir con los nuevos requisitos que prescribe el TEMEC. ¿Por qué en México se dice que es tratado y en Estados Unidos un acuerdo? Para México es un tratado por la manera en la, en la representación de los detalles de las peticiones de Estados Unidos para poder aceptar entrar en el TEMEC. Y por otro lado, para Estados Unidos es un acuerdo, ya que gracias a México y Canadá aceptaron las condiciones y así pudieron llegar a un final para todos. ¿Cuánto tiempo está estipulado el tratado y cuándo tendrá revisión? Este tratado tiene un límite temporal de 16 años. Esto permitirá que en el futuro se puedan volver a aprobar otros acuerdos comerciales según las nuevas necesidades que puedan aparecer. Sin embargo, el TEMEC se revisará cada 6 años y si hay un acuerdo, se extenderá por otros 16. Los tres países tendrán 10 años para resolver las diferencias antes de que el trato expire. Los socios también podrán salirse del pacto con solo avisar con al menos 6 meses de antelación. ¿Cuáles son los cambios más importantes en las reglas del origen en la industria automotriz? Con el objetivo de que los automóviles permanezcan libres de aranceles, el 75% de sus componentes deberá ser producido en cualquiera de los tres países. En el antiguo TELCA se requería que el 62.5 se fabricara en los países del tratado. Este cambio permitirá un negocio automotriz aún más competitivo para los países involucrados y al menos el 40% del contenido de los vehículos de pasajeros y el 45% de los camiones ligeros y pesados deben producirse en instalaciones en las que los trabajadores de montaje ganen en promedio al menos $16 por hora. En la industria química. En la industria química se desgravan insumos de gran importancia para la cadena final del sector químico, como es el poliéster, el vinilo, el poliestireno, acorde a las reglas de origen ya estipuladas en las demás industrias. La industria química se convierte en una de las más beneficiadas por este tratado. La industria de TV y plasma. Las reglas de origen se eliminan ya que son inoperantes por los avances tecnológicos, o mejor dicho, que han quedado obsoletas, como las piezas para monitores, CRT, flexibilización de saltos arancelarios, VCR, con valoración de los porcentajes arancelarios. En la industria textil, implica que todos los insumos utilizados
para la elaboración de textiles deben ser originarios de alguno de los 3 países miembros. También el proceso de manufactura debe ser realizado en la región y debe ser a partir de hilos orgánicos procedentes de alguno de estos 3 países. Si el 10% o más del peso total del artículo final corresponde a fibras o hilados no originarios, puede considerarse como mercancía originaria y obtener los beneficios del tratado. Otro punto es la mercancía artesanal, folclórica, indígena y tradicional, dado que también está considerado a obtener los beneficios arancelarios del tratado. ¿Qué valor regional aumentará con este tratado? Se establece que dentro de la producción en autos, el TMEC incrementará el valor de contenido regional de 62.5 de un automóvil que debería estar hecho con piezas procedentes de América del Norte. El TMEC eleva el porcentaje al 75% con la intención de fortalecer la capacidad de la fabricación de los países y aumentar la fuerza de trabajo en la industria automotriz. Y el valor de contenido laboral irá gradualmente subiendo hasta el 40%. ¿Cuáles son las oportunidades y retos que genera este tratado en nuestro país? Uno de los retos que enfrenta la región de América del Norte ante la instrumentación del TMEC en un contexto caracterizado por políticas proteccionistas, la disrupción de las cadenas de valor y la aceleración de la digitalización de la economía deriva de la pandemia del COVID-19 y de las fracciones entre Estados Unidos y China, todo lo cual ha modificado sustancialmente la economía global. Una de las oportunidades tenemos que, por otro lado, el tratado permitirá posicionar a la región a la vanguardia en el comercio internacional, gracias a las disciplinas que contiene en temas que actualmente son motores de crecimiento económico a nivel global, como comercio electrónico, competitividad, emprendimiento, pequeñas y medianas empresas, anticorrupción, aspectos laborales y de medio ambiente. Para México, el TMEC es un elemento fundamental de política comercial, un instrumento que fortalecerá la relación de nuestro país con Estados Unidos y Canadá y profundizará la integración de la economía secretaria. Al modernizar y ampliar las reglas de comercio de bienes y servicios de la región y establecer un marco institucional que otorga certidumbre jurídica en las inversiones en América del Norte. Después de la pandemia del COVID-19, el mundo retomará el rumbo hacia la recuperación económica, con nuevas herramientas tales como el comercio digital, el trabajo a distancia, la reorganización y relocación de las cadenas de producción, y en este proceso las regiones económicas muy importantes. El TMEC desempeñará un papel fundamental para la reactivación de la economía en América del Norte. Uno de los cambios que veremos como consecuencia del COVID-19 es una menor globalización y surgirá una mayor regionalización. También, en el término expansión, nos dice que desde la perspectiva de México debemos ver hacia el futuro para asegurarnos que este acuerdo funcione en los siguientes aspectos, como fortalecer la competitividad, avanzar aún más en el comercio integrado y tomar ventaja de la economía del siglo XXI. También, para los jóvenes es difícil comprender la importancia y el impacto del libre comercio en México, pero para quienes viven el proceso pueden dar fe de los grandes cambios en la economía. Durante décadas, México vivió prácticamente cerrada a las importaciones del extranjero. No se tenía, por ejemplo, todos los restaurantes de comida rápida que hoy se encuentran en todos lados. Ir al súper en los 80 era encontrar opciones ilimitadas de estos productos.
había en el mercado solamente 5 marcas de automóviles, que era la Ford, General Motors, Nissan, Volkswagen y la Chrysler. La inversión al extranjero directa en México en 1988 fue de 2.675.000.6 millones de dólares. Al cierre de 2019 llegó a 33.727.094 millones de dólares. México se convirtió en el principal exportador a Estados Unidos a nivel mundial. ¿Cuáles fueron los capítulos agregados y los eliminados? Algunos de los capítulos agregados fueron las disposiciones generales, el Tratado Nacional y acceso de mercancías al mercado, la agricultura, las reglas de origen, los procedimientos de origen, mercancías textiles y prendas de vestir, administración aduanera y facilitación de comercio, las medidas sanitarias, los remedios comerciales, los obstáculos técnicos al comercio, los anexos sectoriales, contratación pública, la inversión, el comercio transfronterizo de servicios, la entrada temporal de personas de negocios, los servicios financieros, las telecomunicaciones, el comercio digital, los derechos de propiedad intelectual, la política de competencia, las empresas propiedad de Estado y monopolios designados, la anticorrupción, la competitividad, las buenas prácticas regulatorias, publicación y administración, las disposiciones administrativas e institucionales, la solución de controversias. Y el capítulo dedicado a los derechos de propiedad intelectual, busca responder a inquietudes de Estados Unidos para impulsar la innovación general, crecimiento económico y respaldar puestos de trabajo. También se ha incluido un capítulo nuevo sobre el comercio digital que contiene controles más estrictos que cualquier otro acuerdo internacional, lo que consolida los cimientos para la expansión del comercio y la inversión en esferas en las que Estados Unidos tiene una ventaja competitiva. También se habla sobre las referencias a mayores protecciones medioambientales y laborales, lo relativo al medio ambiente, que esto cubre 30 páginas, que nos dicen las obligaciones para combatir el tráfico de vida silvestre, madera, pescado, fortalecer la aplicación de la ley para detener dicho tráfico y abordar cuestiones ambientales críticas como la calidad del aire y los residuos marinos. Entre las nuevas obligaciones está la protección de diversas especies marinas, la implementación de métodos adecuados para las evaluaciones del impacto ambiental. En particular, también en México está de acuerdo en mejorar la vigilancia para poner fin a la pesca ilegal y los 3 países acuerdan de dejar de subvencionar la pesca de especies sobreexplotadas. Para aumentar la responsabilidad ambiental, los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos instaron a que se cree un comité interinstitucional de supervisión. En general, el paso de el TELCAN al TEMEC no debería causar un efecto drástico en los 3 países. Es un acuerdo progresivo que supondrá ligeros cambios. Ciertas industrias se verán afectadas, como la automotriz y la lechera, pero una pequeña producción a largo plazo, dadas las modificaciones introductorias. Los salarios deberán aumentar en México, lo que también disminuirá la migración mexicana a Estados Unidos. ¿A qué se refiere el apartado de laboral en este tratado? ¿Qué condiciones debe asumir México? Sin duda alguna,
es el apartado al cual se le ha incorporado los cambios más sustanciales en el TEMEC. El sometimiento de este mecanismo de solución de controversias, la inclusión de anexo específicamente dirigido a México y la innovación al mecanismo. México habrá de tener las medidas necesarias para continuar instrumentando la reforma laboral y atenerse a lo prescrito en el tratado, llegando a una coordinación entre el sector privado y público. ¿Qué condiciones de anticorrupción se deben considerar para seguir en el tratado? Para asegurar que México cumpla con lo prometido respecto al ámbito laboral, los demócratas de la Cámara de Representantes crearon un comité que monitoree la implementación de una reforma laboral en México y el cumplimiento de las obligaciones laborales. El artículo 27 también nos dice que los estados tienen que dar capacitaciones a los funcionarios públicos en los puestos donde se encuentren expuestos o vulnerables a que puedan suceder algún tipo de actos de corrupción. Están obligados a tener lo que es un marco normativo donde se ofrezcan o reciban ventajas públicas si tienen que recibir un castigo. Que las empresas tengan programas o mecanismos de cumplimiento narrativo. ¿Qué beneficios tiene la eliminación del certificado de origen y ahora el formato libre? Aquí encontramos que se eliminó el certificado de origen en formato oficial. Se establecerá la certificación en factura u otro documento. Nos dice que si la administración aduanera de una parte de un territorio cuya mercancía es importada, determina que una certificación de origen es ilegible, defectuosa en sus páginas o no ha sido llenada de acuerdo a lo establecido en el acuerdo. Por otro lado, para México, la implementación de la certificación de origen por el importador podría realizarse a los 3 años y medio posteriores a la entrada en vigor del TEMEC. El importador deberá tener, conservar y poner la certificación a disposición de la autoridad, siempre que ésta lo requiera. Deberá venir en la documentación en la que se comprueba el origen de las mercancías y los pormenores del proceso de fabricación, bien al importar. Y algunos de los beneficios sería: la certificación podrá evaluarse mediante cualquier otro documento comercial, siempre y cuando contenga datos mínimos que permitan identificar al exportador, productor o la mercancía. La certificación. La certificación podrá hacerse por el productor, exportador e importador 3 años y medio después del inicio del TEMEC. La certificación será elaborada de una manera electrónica, incluyendo la firma de autorización. La documentación de especificación debe conservarse por un mínimo de 5 años. Y como conclusión, el TEMEC es un tratado entre Canadá, México y Estados Unidos. Es muy importante y muy beneficioso para esas tres partes involucradas, ya que después de la pandemia la economía de estos países ha bajado. A mí en lo personal este tema considero que me ayudará mucho al momento de saber cuáles son los cambios que ha sufrido México y a qué se deben, para comprender qué fue lo que se llevó a cabo.